moretones perfectos, demasiado perfectos, como si los hubieran puesto a propósito. Un oficial de policía apareció en mi trabajo y dijo: Usted, su esposa presentó esta mañana una orden de protección de emergencia en su contra. ¿Por qué? El oficial simplemente me entregó los papeles y se fue. La sala de descanso quedó en silencio absoluto. Cada una de las personas giró la cabeza y me miró como si yo fuera algún tipo de monstruo. Manejé directo al juzgado, y ahí fue cuando la vi, sentada en el vestíbulo con moretones por toda la cara y los brazos. Estaba sollozando contra el hombro de su madre, y en el segundo en que levantó la vista y me vio, gritó: «Aléjenlo de mí», lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. Pero algo no encajaba. Los moretones en sus brazos eran demasiado perfectos, demasiado parejos, como si los hubieran puesto a propósito. El juez concedió la orden de todos modos. Yo nunca la toqué. No pude volver a mi propia casa. Esa noche me quedé en casa de mi hermano. A la mañana siguiente, mi jefe me llamó. Lo siento, pero tenemos que suspenderte mientras se realiza una investigación. Tu esposa llamó a Recursos Humanos y dijo que eres peligroso. Perdí acceso a mi oficina, a mi correo, a todo. Después, mi teléfono empezó a explotar con mensajes de amigos preguntándome si estaba bien, porque mi esposa le había estado diciendo a todo el mundo que yo la había mandado al hospital. Mi propia madre me llamó llorando. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Ya no aguantaba más. Así que contraté a un abogado. Él me dijo que la única forma de obtener sus registros financieros era presentar la demanda de divorcio. Así que eso fue exactamente lo que hice. Y cuando los tuvimos, todo cambió. Había cargos en un hotel a 45 minutos de distancia, exactamente la misma noche en que ella afirmó que yo la había atacado. El cargo era a las 11 de la noche, pero yo estaba dormido en nuestra cama desde las 10 esa noche, completamente solo. Ella ni siquiera estaba en la casa. Mi abogado siguió investigando y encontró más cargos de hotel que venían desde hacía meses, todos con un segundo huésped, su amante, un tipo llamado Gonzalo, cenas para dos, servicio a la habitación, fines de semana completos. Ella estaba con él mientras yo pensaba que mi matrimonio estaba bien. Mi abogado citó a Gonzalo para que testificara en la audiencia de la orden de protección y le advirtió que mentir bajo juramento lo convertiría en cómplice de perjurio. La semana previa a la audiencia casi no dormí, y cuando por fin llegó el día, entré y vi a mi esposa en el pasillo, rodeada de gente, abrazándola y diciéndole lo valiente que era. Me vio y de inmediato empezó a llorar más fuerte, enterrando la cara entre las manos mientras todos me miraban con desprecio. Pero en el segundo en que dejaron de mirarla, bajó las manos, y su cara quedó completamente plana, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Luego entró a la sala y le dijo al juez. Él me agarró por detrás y me lanzó contra la pared. Corrí descalza hasta mi auto porque pensé que me iba a hacer algo peor, por detrás. Pero sus moretones estaban en la parte frontal de los brazos. Miré a mi abogado y él me hizo un leve gesto con la cabeza. Su madre estaba sentada en la galería mirando su regazo, negándose a mirar a nadie. Cuando terminaron, mi esposa me miró directamente y movió los labios diciendo: «Perdiste». Entonces mi abogado se levantó las fotos de sus moretones y dijo: «Usted testificó que él la agarró por detrás y la lanzó contra la pared. ¿Es correcto?». Mi esposa asintió limpiándose las lágrimas. «Sí». Mi abogado colocó las fotos frente al juez. «Entonces, ¿puede explicar por qué todos los moretones están en la parte frontal de sus brazos?». La sala se quedó en silencio. Vi cómo su rostro cambiaba. La máscara de víctima empezaba a resquebrajarse. Si él la empujó por detrás, los moretones deberían estar en la parte posterior, no al frente, a menos que usted misma se los haya hecho. «Eso es ridículo», gritó ella, pero su voz sonaba diferente. Había pánico en lugar de dolor. Mi abogado sacó otro documento. «Tengo aquí el registro de un hotel a 45 minutos de distancia. La noche del supuesto ataque. Usted hizo un cargo a las 11 de la noche. ¿Puede explicar cómo estaba en un hotel cuando afirma que estaba huyendo de su esposo?». Yo. ¿Y puede explicar por qué el hotel tiene registrada una habitación doble con un segundo huésped? Su abogado se levantó rápidamente. «Objeción, esto es denegada», dijo el juez mirando directamente a mi esposa. «Quiero escuchar la respuesta». Ella no dijo nada,
solo miró a su madre, quien había bajado la cabeza completamente. Mi abogado continuó. De hecho, tengo aquí varios registros de hotel, todos en los últimos 6 meses, todos con un segundo huésped, un tal Gonzalo Medina. ¿Quién es Gonzalo Medina?, preguntó el juez. Es su amante, su señoría. El murmullo en la sala fue inmediato. Giré la cabeza y vi a Gonzalo al fondo intentando salir discretamente. Señor Medina, no se mueva, ordenó el juez. Oficial, asegúrese de que permanezca en la sala. Gonzalo se congeló. Un oficial se colocó junto a la puerta. Mi esposa empezó a llorar, pero esta vez era diferente. No era el llanto dramático de antes, era desesperación real. Su señoría, esto es un circo, dijo su abogado. Estos documentos no prueban nada sobre el supuesto asalto. Mi abogado sonrió levemente. Tiene razón, pero esto sí. Sacó otro documento. Este es el testimonio de la vecina del edificio donde vive la pareja. Ella vio a la señora salir de su apartamento esa noche a las 10:30 sin ninguna marca visible. La vio subir a su auto sola y conducir hacia la dirección del hotel. Mentira, gritó mi esposa. ¿Su vecina está mintiendo?, preguntó el juez. Yo necesito un receso. No habrá receso, señora. Responda la pregunta. Miré a mi esposa, y por primera vez en meses no sentí nada, ni rabia ni dolor, solo vacío. Mi abogado se acercó a Gonzalo. Señor Medina, ¿conoce usted a la señora? Gonzalo miró a mi esposa, luego al juez, luego a mí. Sí, mantiene una relación con ella. Silencio. Le recuerdo que está bajo juramento, señor Medina. Mentir lo convertiría en cómplice de perjurio. Y la señora ya está en suficientes problemas. Gonzalo cerró los ojos. Sí, tenemos una relación. El llanto de mi esposa se convirtió en sollozos incontrolables. Pero ahora todos la miraban diferente, ya no con lástima, con desprecio. ¿Estuvo con ella la noche del supuesto ataque?, preguntó mi abogado. Gonzalo asintió. Señor Medina. Sí, estuve con ella. ¿Vio alguna marca en su cuerpo cuando llegó al hotel? Number. ¿Ningún moretón? Ninguno. ¿Y cuándo la volvió a ver? A la mañana siguiente. Ya tenía las marcas. Mi abogado dejó que esas palabras flotaran en el aire. El juez se quitó los lentes y miró directamente a mi esposa. Señora, ¿tiene algo que decir en su defensa? Ella no respondió, solo lloraba con la cara entre las manos. Señora, le estoy hablando. Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados, destruidos. Yo... lo siento. ¿Está admitiendo que fabricó las acusaciones? Silencio. Señora. Sí, susurró. Hable más fuerte para el registro. Sí, gritó. Sí, lo hice. ¿Está feliz? Lo inventé todo. El juez golpeó el mazo. Revoco la orden de protección inmediatamente y ordeno una investigación por perjurio. Oficial, tome el testimonio de la señora bajo custodia formal. ¿Qué?, gritó ella. ¿Me va a arrestar? Por ahora solo necesito asegurarme de que no huya mientras procesamos esto. Tiene derecho a un abogado. Mi esposa se derrumbó en su silla. Su madre finalmente se levantó y salió de la sala sin mirar atrás. Gonzalo intentó escabullirse, pero el juez lo detuvo. Señor Medina, usted también tendrá que dar un testimonio completo. Espere afuera. Mi abogado se acercó a mí. Lo logramos. Asentí, pero no podía hablar. Toda la tensión de las últimas semanas finalmente me golpeó de una vez. Salí del juzgado con las piernas temblando. El aire frío de octubre me golpeó la cara, y por primera vez en semanas pude respirar profundo. Mi abogado Arturo Mendoza caminaba a mi lado, revisando documentos en su portafolio. Esto no termina aquí, Mauricio, me dijo mientras llegábamos a su auto. La fiscal del distrito va a querer hablar contigo. Van a procesar a Valeria por perjurio y probablemente por intento de fraude. Necesito que documentes todo, absolutamente todo lo que ha pasado desde que te entregaron esa orden. Asentí, todavía procesando lo que acababa de pasar. ¿Y Gonzalo? ¿Qué va a pasar con él? Arturo cerró su portafolio. Depende. Si coopera completamente, probablemente solo tenga que testificar. Pero si encuentran que él sabía del plan desde el principio, que ayudó a fabricar las marcas o las fotos,
Entonces él también está metido hasta el cuello. Mi teléfono empezó a vibrar. Era mi hermano Tomás. ¿Cómo salió todo, hermano? Ganamos, le dije. Y mi voz se quebró un poco. Ella confesó. Todo era mentira. Tomás soltó un grito de alivio. Lo sabía. Sabía que esa mujer estaba mintiendo. ¿Cuándo vienes a casa? Voy a preparar carne asada para celebrar. Todavía tengo que pasar por la oficina del abogado, le expliqué. Hay un montón de papeleo. Te veo en unas horas. Cuando llegué a las oficinas de Mendoza y Asociados, Arturo me llevó a una sala de conferencias. Sobre la mesa había carpetas, montones de documentos, fotos ampliadas de los moretones de Valeria, los registros de hotel, extractos bancarios. Siéntate, me dijo. Necesitamos repasar todo esto antes de que hables con la fiscal. Durante las siguientes 2 horas, reconstruimos cronológicamente todo lo que había pasado. Arturo tomaba notas meticulosas. Grababa mi testimonio, me hacía preguntas que yo ni siquiera había considerado. ¿Cuándo notaste cambios en su comportamiento? Me preguntó. Lo pensé. Hace como 8 meses más o menos. Empezó a salir más seguido con sus amigas del trabajo. Llegaba tarde los viernes. Siempre tenía el teléfono boca abajo cuando estaba en casa. ¿Te pareció sospechoso? Al principio no, admití. Pensé que solo estaba estresada con el trabajo. Su jefe le había estado presionando mucho para que cerrara cuentas nuevas. Yo quería darle espacio. Arturo anotó algo. Y económicamente, ¿notaste gastos extraños? Teníamos cuentas separadas para nuestros gastos personales, expliqué. Solo compartíamos una cuenta para la hipoteca y los servicios. Yo nunca revisaba en qué gastaba su dinero, confiaba en ella. La palabra confiaba se sintió amarga en mi boca. Está bien, dijo Arturo. Ahora necesito que me cuentes exactamente qué pasó el día que te entregaron la orden. Oh, cada detalle. Cerré los ojos y me transporté de vuelta a ese martes horrible. Era como las 10 de la mañana. Estaba en la sala de descanso preparándome un café cuando el oficial entró. Preguntó por mí específicamente. Todos mis compañeros estaban ahí. Sandra de contabilidad, Ricardo de TI, Mónica, mi supervisora. El oficial no fue discreto para nada. ¿Qué dijeron tus compañeros? Nadie dijo nada, recordé. El silencio fue peor que cualquier cosa que pudieran haber dicho. Mónica me llevó a su oficina después y me dijo que tenía que irme a casa mientras ellos consultaban con recursos humanos. Me sentí como un criminal. Arturo asintió. ¿Y fuiste directo al juzgado? Sí, no sabía qué más hacer. Necesitaba saber qué estaba pasando. Descríbeme exactamente cómo la viste. Tragué saliva. Estaba sentada en una banca del vestíbulo llorando. Tenía moretones morados y amarillentos en la cara, en los brazos. Su mamá, Beatriz, estaba con ella abrazándola. Había como 3 o 4 mujeres más que no conocía, probablemente de su trabajo. Todas me miraron como si fuera un monstruo cuando entré. ¿Y los moretones? Ahí fue cuando lo noté, dije. Los moretones en sus brazos estaban todos del mismo lado, todos del mismo tamaño aproximadamente. Parecían hechos con el mismo objeto. No había variación como cuando alguien realmente te agarra o te empuja. Era demasiado uniforme. Buen ojo, dijo Arturo. Eso es exactamente lo que el médico forense va a testificar si esto va a juicio. Esas marcas son consistentes con autolesión o con que alguien más se las haya hecho intencionalmente, no con un altercado violento. Mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Arturo me hizo una seña para que contestara. Mauricio Campos, dijo una voz de mujer profesional. Soy la detective Lucía Hernández del Departamento de Policía de Austin. Necesito que venga Peno a la estación a dar una declaración formal sobre los eventos relacionados con la orden de protección falsa. Claro, ¿cuándo? ¿Puede venir ahora? Sé que acaba de salir del juzgado, pero mientras más rápido documentemos todo, mejor. Arturo me hizo una seña de que aceptara. Voy para allá, le dije. Perfecto. Pregunte por mí en recepción. Cuando colgué, a Arturo ya estaba guardando los documentos en su portafolio. Te acompaño. No digas nada sin que yo esté presente. La estación de policía estaba a 15 minutos. Cuando llegamos, la detective Hernández nos estaba esperando en el lobby. Era una mujer de unos 40 años, cabello corto, traje gris, mirada directa que no dejaba espacio para tonterías. Señor Campos, gracias por venir. Pasamos a una sala de interrogatorios pequeña. Solo una mesa, 4 sillas y una cámara en la esquina. La detective puso una grabadora sobre la mesa.
Esta conversación será grabada, dijo. Es procedimiento estándar. No está bajo arresto. Solo necesitamos su versión de los hechos. Durante la siguiente hora, repasamos todo otra vez. La detective tomaba notas, hacía preguntas específicas, pedía detalles que yo pensé que no importaban. ¿Alguna vez hubo violencia en su matrimonio? Me preguntó. Nunca, dije firmemente. En 5 años de casados, nunca levanté la voz más allá de una discusión normal. Nunca la toqué de forma violenta. Nunca. ¿Ella alguna vez lo acusó de violencia antes? Número. Esto salió de la nada. La detective intercambió una mirada con Arturo. Señor Campos, necesito preguntarle algo delicado. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo relaciones íntimas con su esposa? La pregunta me tomó por sorpresa. Como hace 3 meses, admití, habíamos estado distantes, yo pensé que era el estrés del trabajo. ¿Y ella le dio alguna razón? Dijo que estaba cansada, que tenía muchas cosas en la cabeza. Yo no presioné. La detective anotó algo. Tenemos el testimonio de Gonzalo Medina. Él dice que la relación empezó hace 8 meses en una convención de ventas en Houston. Su esposa viajó a Houston hace 8 meses. Lo pensé. Sí, en febrero. Dijo que era un evento de capacitación de 3 días. Según el señor Medina, compartieron habitación esos 3 días. La relación continuó después de eso, viéndose 2 o 3 veces por semana en el hotel de Round Rock. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. 2 o 3 veces por semana. Todos esos viernes que llegaba tarde. Todos esos sábados que supuestamente iba al gimnasio o a ver a sus amigas. ¿Está bien?, preguntó la detective. Solo continúe, logré decir. El señor Medina también declaró que Valeria le dijo que usted era abusivo emocionalmente, que la controlaba, que revisaba su teléfono, que no la dejaba ver a sus amigos. Eso es mentira, dije inmediatamente. Yo nunca revisé su teléfono, nunca le pregunté con quién salía o a dónde iba. Le di toda la libertad del mundo. Lo sé, dijo la detective. El señor Medina admitió que cuando le mostró su teléfono, no había nada que sugiriera control o abuso. Dijo que ahora se da cuenta de que ella lo estaba manipulando para justificar el engaño. Arturo se inclinó hacia adelante. Detective, ¿qué va a pasar con Gonzalo Medina? Hernández suspiró. Por ahora solo es testigo, pero estamos investigando si él sabía del plan de la orden de protección falsa. Si los mensajes de texto o las llamadas muestran que él participó activamente en fabricar las acusaciones, entonces será cómplice. ¿Y Valeria? Ella está siendo interrogada en este momento en otra sala, dijo la detective. Su abogado está presente, pero necesitamos su declaración completa sobre cómo y por qué se hizo los moretones. Confesó que se los hizo ella misma. Todavía no. Dice que se cayó en su departamento la noche anterior. Pero ya revisamos su departamento y no hay evidencia de ninguna caída. No hay muebles dañados, no hay nada roto. Y la vecina, la señora Rosa Gutiérrez, testificó que la vio salir sin marcas. Arturo sacó su teléfono. Tengo algo que podría ayudar. Le mostró a la detective un video. Es del sistema de seguridad del edificio donde viven. Muestra a Valeria saliendo a las 10:30 de la noche, subiendo a su auto sin ninguna marca visible. ¿Cómo consiguió esto?, preguntó Hernández. La administración del edificio me lo proporcionó con el consentimiento de Mauricio, explicó Arturo. Es su residencia legal. Tiene derecho a solicitar las grabaciones de seguridad. La detective revisó el video. Esto es oro. ¿Puedo tener una copia? Por supuesto. Hernández apagó la grabadora. Señor Campos, extraoficialmente su esposa está en serios problemas. Perjurio es un delito grave en Texas. Puede enfrentar hasta 10 años de prisión. Y si encontramos que Gonzalo participó, él también va a caer. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté. La investigación completa, probablemente 2 o 3 semanas. Pero usted puede volver a su casa hoy mismo. La orden fue revocada. Casa. La palabra se sintió extraña. Ya no se sentía como mi casa, se sentía contaminada por sus mentiras. ¿Qué pasa si ella intenta contactarme? No debería, dijo Hernández, pero si lo hace, documente todo. Mensajes, llamadas, todo. Y no responda. Déjelo en manos de su abogado. Cuando salimos de la estación, el sol ya se estaba poniendo. Arturo me llevó a mi auto que había dejado en el estacionamiento del juzgado esa mañana. ¿Qué sigue?, le pregunté.
Mañana vamos a proceder formalmente con el divorcio, dijo. Con esta confesión no va a haber batalla. Ella no tiene ninguna posición de negociación. Vas a recuperar todo lo que es tuyo. No quiero nada de ella, dije. Solo quiero mi vida de vuelta. Arturo me puso una mano en el hombro. La vas a recuperar, te lo prometo. Manejé hasta la casa de Tomás. Cuando llegué, el olor de la carne asada llenaba el aire. Mi cuñada Marta estaba poniendo la mesa. Sus dos hijos, mis sobrinos de 7 y 9 años, corrieron a abrazarme. Tío Mauricio, gritaron, papá dice que ganaste. Tomás salió de la cocina con un plato lleno de carne. Hermano, ven, siéntate. Necesitas comer algo que no sea comida para llevar. Durante la cena, les conté todo. Tomás escuchaba con la mandíbula apretada. Marta negaba con la cabeza en incredulidad. Siempre supe que algo andaba mal con ella, dijo Marta. La forma en que te hablaba a veces, como si fueras un inconveniente. Yo nunca lo vi, admití, o no quise verlo. No es tu culpa, dijo Tomás. Tú eres buena persona. Ella aprovechó eso. Esa noche, acostado en el cuarto de huéspedes de mi hermano, revisé mi teléfono. Tenía 16 mensajes sin leer, todos de números que no conocía, todos preguntando si era cierto que había abusado de mi esposa. Las mentiras de Valeria se habían esparcido como fuego. Había un mensaje de mi mamá. Lo siento, hijo, no debía haber dudado de ti. Llámame cuando puedas. No la llamé. Todavía estaba demasiado enojado. Había un mensaje de Mónica, mi supervisora. Mauricio, necesitamos hablar mañana sobre tu situación laboral. Por favor, ven a la oficina a las 9. Y había un mensaje de un número desconocido. Cuando lo abrí, mi sangre se heló. Era Valeria. Sé que la cagué. Por favor, déjame explicarte. No fue lo que piensas. Bloqueé el número inmediatamente y le mandé captura a Arturo. Él respondió en segundos. Perfecto. Más evidencia de que está intentando contactarte violando las instrucciones del juez. Guarda todo. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía su cara en el juzgado. La forma en que se derrumbó cuando Gonzalo confesó. La forma en que me miró como si yo fuera el malo. Me levanté a las 5 de la mañana y fui a correr. Necesitaba despejar mi cabeza. Corrí por el vecindario de mi hermano, por calles vacías iluminadas por farolas, tratando de quemar la rabia que sentía. Cuando regresé, Tomás ya estaba despierto tomando café en la cocina. ¿No dormiste?, me preguntó. No mucho, me sirvió una taza. Va a mejorar, hermano, solo dale tiempo. No quería tiempo, quería justicia. Quería que ella pagara por cada mentira, por cada momento de humillación, por cada relación que había destruido con sus acusaciones falsas. A las 9 en punto llegué a las oficinas de mi empresa. Mónica me estaba esperando en la sala de conferencias junto con alguien de recursos humanos. Un tipo llamado Miguel que nunca me había caído bien. Mauricio, siéntate, dijo Mónica. Me senté, preparándome para lo peor. Hemos revisado tu caso con legal, empezó Miguel. Dadas las circunstancias y la revocación de la orden de protección, hemos decidido levantarte la suspensión efectivo inmediatamente. Asentí esperando el pero. Sin embargo, continuó. Necesitamos que entiendas que hubo un daño a tu reputación profesional. Algunos clientes se enteraron de la situación. Vamos a necesitar tiempo para reconstruir esa confianza. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Significa que tu posición está segura, dijo Mónica, pero probablemente no vas a liderar proyectos de cara al cliente por un tiempo. Vamos a mantenerte en trabajo interno hasta que las cosas se calmen. Sentí la injusticia quemándome por dentro. Yo era la víctima, yo era el que había sido falsamente acusado, y aún así tenía que pagar el precio. ¿Y qué hay de mi reputación?, pregunté. Van a mandar un comunicado explicando que las acusaciones eran falsas. Miguel se aclaró la garganta. Preferimos no llamar más atención al asunto. Por supuesto que sí, dije parándome. No querían admitir que habían suspendido a un empleado inocente basándose solo en acusaciones sin verificar. Mauricio, dijo Mónica, lo entiendo, sé que es injusto, pero necesito que entiendas que estamos tratando de protegerte también. No me siento muy protegido, dije, y salí de la sala. El resto del día pasó en una niebla. Respondí correos, asistí a reuniones virtuales, hice mi trabajo.
pero cada vez que alguien me miraba, me preguntaba si sabían, si me juzgaban, si me creían. A las 5 salí y manejé directo a mi casa. Nuestra casa, la casa que habíamos comprado juntos hace 3 años. Abrí la puerta esperando sentir alivio de estar de vuelta. En vez de eso, sentí náusea. Todo me recordaba a ella, sus fotos en las paredes, sus libros en el librero, su aroma en los cojines del sofá. Fui directo a nuestro cuarto y empecé a empacar sus cosas. Ropa, zapatos, maquillaje. Todo fue a cajas. No iba a dormir en ese cuarto con sus cosas rodeándome. Mientras vaciaba su closet, encontré algo que me detuvo en seco. Una caja de zapatos escondida en el fondo. La abrí. Dentro había fotos. Fotos de ella con Gonzalo, en restaurantes, en la playa, en camas de hotel, sonriendo, besándose, felices. Había recibos también, cenas caras, joyas, un brazalete que yo nunca le había visto usar, y había un cuaderno. Lo abrí con manos temblorosas. Era un diario. Las primeras entradas eran de hace 8 meses. Conocí a alguien hoy, decía la primera. Gonzalo es diferente a Mauricio. Me hace sentir viva otra vez. Seguí leyendo. Cada palabra era una puñalada. Mauricio es tan predecible, tan aburrido. Gonzalo es emocionante. Me hace sentir como cuando tenía 20 años. Y luego una entrada de hace 2 meses que me heló la sangre. Gonzalo dice que debería dejar a Mauricio, pero no quiero perder la casa ni el estilo de vida. Necesito una estrategia. Si yo parezco la víctima, puedo quedarme con todo. Ahí estaba, la evidencia escrita de que todo había sido planeado. Cada mentira, cada acusación, cada moretón. Tomé fotos de cada página, se las mandé a Arturo inmediatamente. Él llamó en segundos. ¿Dónde encontraste esto? En su closet. Está todo aquí, Arturo, todo el plan. No toques nada más, dijo. Voy para allá ahora mismo. Esto es evidencia crucial. Media hora después, Arturo estaba en mi sala fotografiando cada página, cada foto, cada recibo. Traían a un testigo con él, su asistente legal, para documentar que todo fue encontrado legalmente en mi propia casa. Esto la hunde, dijo Arturo. Completamente. Demuestra premeditación, intención de fraude. Todo. ¿Qué va a pasar ahora? Mañana llevamos esto a la fiscal. Con esto y el testimonio de Gonzalo, Valeria va a enfrentar cargos criminales graves. ¿Cuánto tiempo de prisión? Con perjurio, fraude, intento de robo por engaño, fácil 5 a 10 años. Debería haber sentido satisfacción. En vez de eso, solo sentí cansancio. Quería que todo terminara. Esa noche volví a casa de Tomás. No podía estar en esa casa solo. Marta me preparó la cena y mis sobrinos me distrajeron con sus historias de la escuela. Por primera vez en semanas me reí genuinamente, pero cuando mi teléfono sonó a las 11 de la noche, la paz se rompió. Era Beatriz, la mamá de Valeria. Mauricio, por favor, necesito hablar contigo, dijo con voz llorosa. No tenemos nada de qué hablar, Beatriz. Por favor, solo escúchame. Valeria está destruida. Sé que cometió un error terrible, pero ella te amaba. Todo se salió de control. ¿Un error? Repetí incrédulo. Ella planeó todo esto. Tengo su diario. Lo escribió ella misma. No fue un error. Fue un plan deliberado para arruinarme. Beatriz empezó a llorar. Ella necesita ayuda, Mauricio. Está confundida. No, Beatriz. Lo que ella necesita es hacerse responsable de sus acciones. Por favor, no presentes cargos. Ella va a ir a prisión. Debió pensar en eso antes de mentir bajo juramento y tratar de destruir mi vida. Colgué. Bloqueé su número también. Tomás me miraba desde la puerta. Hiciste lo correcto. Entonces, ¿por qué me siento tan mal? Porque eres buena persona, dijo. Pero eso no significa que tengas que dejar que te pisoteen. Tenía razón. Yo había pasado 5 años siendo el esposo perfecto, el hombre comprensivo, el que siempre daba el beneficio de la duda. Y mira dónde me había llevado eso. Ya no más. La mañana siguiente, Arturo y yo nos reunimos con la fiscal del distrito, Carolina Reyes, una mujer de unos 45 años con reputación de ser implacable con los casos de violencia doméstica, incluyendo las acusaciones falsas.
Su oficina estaba en el piso 12 del edificio del condado, con vista a todo Austin. Señor Campos, dijo extendiendo su mano, he revisado su caso. Es uno de los más flagrantes que he visto en años. Se sentó detrás de su escritorio y abrió una carpeta gruesa. Tenemos el testimonio de Gonzalo Medina, las grabaciones de seguridad, el testimonio de la vecina, los registros del hotel, y ahora este diario. Es un caso sólido. ¿Qué va a pasar?, pregunté. Vamos a presentar cargos formales contra Valeria Campos por perjurio en primer grado, falsificación de evidencia y fraude. También estamos considerando cargos adicionales por intento de extorsión. ¿Y Gonzalo? Reyes miró sus notas. El señor Medina va a testificar a cambio de inmunidad parcial. Técnicamente no cometió ningún crimen directamente, pero fue cómplice al no reportar que sabía que las acusaciones eran falsas. Eso no es justo, dije. Él fue parte de todo esto. Lo sé, dijo Reyes, pero necesitamos su testimonio para asegurar la condena de Valeria. Es un mal necesario. Arturo puso una mano en mi hombro. Mauricio, con el testimonio de Gonzalo, Valeria va a ir a prisión. Sin él, hay una posibilidad de que se escape con solo libertad condicional. Apreté los dientes. Está bien, hagan lo que tengan que hacer. Reyes cerró la carpeta. La lectura de cargos es mañana. ¿Quiere estar presente? Sí, dije sin dudar. Quiero verle la cara cuando lean los cargos. Esa tarde fui al banco a separar completamente nuestras finanzas. La gerenta, una señora llamada Gloria, que conocía a Valeria y a mí desde que abrimos la cuenta, me miró con lástima. Lo siento mucho por lo que está pasando, señor Campos, dijo mientras procesaba los papeles. Necesito que firme aquí para cerrar la cuenta conjunta. Firmé. ¿Cuánto dinero hay? 32.200. Transfiéralo todo a mi cuenta personal, dije. Es mi dinero. Yo hice cada depósito de esa cuenta para la hipoteca y los servicios. Gloria titubeó. Técnicamente es cuenta conjunta. Ella tiene derecho a la mitad. Arturo intervino. Mi cliente tiene una orden del juez que le permite tomar control de todos los bienes maritales durante el proceso de divorcio, dado que la señora Campos está bajo investigación criminal por fraude. Gloria revisó los documentos. Está bien, procesaré la transferencia. Mientras esperábamos, revisé mi teléfono. Tenía un correo de recursos humanos. Decía que varios empleados habían expresado preocupación sobre trabajar conmigo, que necesitaban hacer una sesión de mediación grupal. Mediación grupal, murmuré, como si yo fuera el problema. Arturo leyó el correo sobre mi hombro. Eso es discriminación. Están creando un ambiente hostil basándose en acusaciones que fueron públicamente desmentidas. ¿Puedo demandarlos? Puedes, y probablemente deberías. Pero primero terminemos con el caso criminal. Después nos encargamos de tu empleador. Salimos del banco y Arturo me llevó a comer. Necesitaba hablar de algo que no fuera Valeria, aunque fuera por una hora. Hablamos de deportes, de su familia, de sus hijos. Cosas normales. Por un momento casi me sentí humano otra vez, pero mi teléfono no dejaba de sonar. Números desconocidos, mensajes de gente que ni siquiera sabía que tenía mi número. Todos querían detalles, todos querían chisme. Finalmente lo apagué. Necesitas tomarte unos días, dijo Arturo. Vete a algún lado, descansa. Todo esto va a estar aquí cuando vuelvas. No puedo, dije. Necesito ver esto hasta el final. Esa noche volví a mi casa. Ya no podía seguir viviendo en el cuarto de huéspedes de mi hermano. Necesitaba empezar a reclamar mi espacio. Había empacado todas las cosas de Valeria en cajas y las había puesto en el garaje. Cambié las sábanas de la cama, quité todas sus fotos de las paredes, limpié cada superficie que ella había tocado. Era casi medianoche cuando terminé. La casa se sentía vacía, pero al menos era mía otra vez. Me senté en el sofá con una cerveza, la primera que tomaba en semanas. Prendí la televisión solo para tener ruido de fondo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no tenía guardado, pero que reconocí. Era Gonzalo. Necesito hablar contigo, por favor. Debí borrarlo. Debí bloquearlo. Pero la curiosidad me ganó. ¿Qué quieres?, respondí. Solo quiero disculparme cara a cara. Sé que no significa nada, pero necesito hacerlo. No te debo nada, Gonzalo, lo sé, pero yo te debo una explicación. Contra mi mejor juicio, accedí a verlo. Elegí un café público a plena luz del día.
donde hubiera testigos. Llegué 15 minutos antes y elegí una mesa cerca de la ventana. Cuando Gonzalo entró, casi no lo reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras, se veía destruido. Se sentó frente a mí sin decir nada por un momento. Finalmente habló. No espero que me perdones, solo necesito que sepas que yo no sabía del plan de la orden de protección. Cuando ella apareció con esos moretones, yo le creí que tú se los habías hecho. ¿Y cuándo te diste cuenta de que mentía? Cuando el abogado me mostró las fotos en la sala, admitió, los moretones estaban del lado equivocado. Yo soy paramédico de entrenamiento, debía haberlo notado antes. ¿Eres paramédico?, repetí. ¿Y no notaste que una mujer golpeada tendría moretones defensivos, marcas en las muñecas, no círculos perfectos en los brazos? Bajó la mirada. Yo no quería verlo. Estaba enamorado de ella. Enamorado. Escupí la palabra. ¿Sabías que estaba casada cuando empezaste con ella? Sí, dijo en voz baja. Y eso me hace tan culpable como ella en esto. Al menos eres honesto ahora. Gonzalo se pasó las manos por la cara. Ella me dijo que tu matrimonio estaba muerto, que tú eras controlador y frío, que ella se sentía atrapada. Yo quería ser su salida. Y ahora me doy cuenta de que todo era mentira. Revisé los mensajes que me mandó en los últimos meses. Todo era manipulación. Me usó, igual que te usó a ti. Tomé un sorbo de mi café. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? Porque mañana voy a testificar en la lectura de cargos, dijo. Y necesito que sepas que voy a decir toda la verdad. Cada mensaje, cada conversación, cada mentira que ella me dijo sobre ti. La fiscal te dio inmunidad parcial, dije, pero honestamente ya no me importa. Lo que hice estuvo mal. Si tengo que pagar por eso, lo haré. Lo estudié. Había algo genuino en su miseria. No lo perdonaba. Probablemente nunca lo haría, pero al menos estaba enfrentando lo que había hecho. ¿Hay algo más que necesito saber?, pregunté. Gonzalo titubeó. Ella está embarazada. Las palabras me golpearon como un tren. ¿Qué? 3 meses, dijo. Es mío. Se hizo una prueba hace 2 semanas. Sentí que el piso se abría debajo de mí. Valeria y yo habíamos dejado de tener relaciones hace meses. Si estaba embarazada, definitivamente no era mío. ¿Ella lo sabe?, pregunté. Sí, por eso estaba presionando tanto con la orden de protección. Quería divorciarse de ti, quedarse con la casa y que yo nunca tuviera que pagar manutención infantil porque tú parecerías el malo. Todo empezaba a tener sentido, la urgencia, la agresividad de las acusaciones. No era solo el engaño, era un plan completo para rehacer su vida. ¿Se lo dijiste a tu abogado?, pregunté. Todavía no, admitió, pero lo voy a hacer mañana. Deberías, dije levantándome. Y Gonzalo, si realmente quieres disculparte, di la verdad completa mañana. Cada detalle. Lo haré, prometió. Salí del café sintiéndome mareado. Llamé a Arturo inmediatamente y le conté todo. Un bebé, dijo Arturo. Eso cambia las cosas. Si ella planeaba usar la orden de protección para forzar un divorcio rápido y favorable, eso es premeditación clara. ¿Eso ayuda a mi caso? Ayúdame a demostrar motivo, dijo. No solo te traicionó, tenía un plan completo para destruirte financieramente y socialmente para poder empezar una nueva vida sin consecuencias. Esa noche no dormí. Seguía pensando en todo, en cómo había sido tan ciego, en cómo 5 años de matrimonio podían evaporarse en mentiras. A las 6 de la mañana me levanté y fui a correr otra vez. Necesitaba quemar la energía nerviosa antes de la lectura de cargos. Tomás me llamó mientras corría. ¿Estás listo para hoy? No lo sé, admití. Parte de mí quiere verla caer. Otra parte solo quiere que todo termine. Es normal, hermano. Lo que te hizo no tiene perdón. Pero eres humano. Es normal sentir cosas contradictorias. Mamá va a estar ahí. Dijo que quiere apoyarte. No sé si quiero verla, dije. Todavía estoy enojado de que me haya creído capaz de eso. Ella sabe que se equivocó, dijo Tomás. Dale una oportunidad, ya veremos. A las 9 en punto llegué al juzgado. Arturo me esperaba en la entrada con 2 cafés. Vas a necesitar esto, dijo. Adentro, la sala estaba llena. Reconocí a algunos reporteros. Al parecer, el caso había llamado la atención de los medios.
Mujer presenta orden de protección falsa contra esposo inocente. Era el tipo de historia que vendía. Mi mamá estaba sentada en la tercera fila. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me senté a su lado y ella tomó mi mano. Perdóname, susurró. Debía haberte creído. Asentí sin confiar en mi voz para responder. A las 9:30 trajeron a Valeria. Estaba esposada, vestida con el uniforme naranja de la cárcel del condado. Se veía pequeña, asustada, nada como la mujer segura que había conocido. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en mí. Por un segundo vi algo que podría haber sido arrepentimiento, pero luego apartó la mirada. El juez Ernesto Foster entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, conocido por ser estricto pero justo. Señora Campos, dijo, está siendo acusada de perjurio en primer grado, falsificación de evidencia e intento de fraude. ¿Cómo se declara? Su abogado, un tipo llamado Fernando Becker, que probablemente estaba costándole una fortuna a Beatriz, se levantó. Mi cliente se declara inocente, su señoría. El juez Foster revisó los documentos frente a él. He revisado las evidencias presentadas por la fiscalía, los registros de hotel, el testimonio del señor Medina, el diario, las grabaciones de seguridad. Esto no pinta bien, señora Campos. Valeria empezó a llorar. Mi abogado, su señoría, tengo una condición, depresión. No estaba pensando claramente. El juez la miró por encima de sus lentes. Está sugiriendo que fabricó moretones, mintió bajo juramento y destruyó la vida de un hombre inocente porque estaba deprimida. Yo... Su voz se quebró. Su señoría, intervino Becker, mi cliente está dispuesta a buscar tratamiento psicológico como parte de un acuerdo. No habrá acuerdo, dijo la fiscal Reyes levantándose. La señora Campos planeó meticulosamente destruir la reputación y la vida de su esposo. Tenemos evidencia escrita de su premeditación. Esto no fue un acto impulsivo de alguien con problemas mentales. Fue un fraude calculado. El juez Foster asintió. Estoy de acuerdo. Fianza se establece en 100,000. La señora Campos permanecerá bajo custodia hasta que la fianza sea pagada. La fecha de juicio preliminar se establece para dentro de 3 semanas. El mazo golpeó. Valeria se derrumbó sollozando mientras los oficiales la llevaban de vuelta. Afuera del juzgado, los reporteros nos rodearon. Arturo había preparado un breve comunicado. La justicia fue servida hoy. Mi cliente puede finalmente comenzar a sanar. No haremos más comentarios. Los flashes de las cámaras eran cegadores. Preguntas volaban desde todas direcciones. ¿Cómo se siente, señor Campos? ¿Va a demandar a su esposa? ¿Sabía del engaño? Arturo me guió hacia su auto. No digas nada, murmuró. Cuando finalmente estuvimos en su auto, solté el aire que había estado conteniendo. Se acabó, dije. Esto apenas empieza, me corrigió. El juicio va a ser brutal, prepárate. Tenía razón. Los siguientes días fueron un infierno mediático. Mi cara estaba en las noticias. Artículos sobre acusaciones falsas y cómo destrozan vidas. Entrevistas con expertos discutiendo el impacto psicológico. Beatriz logró reunir los 100,000 para la fianza de Valeria. Probablemente hipotecó su casa. Valeria salió de la cárcel 2 días después con un monitor de tobillo. Intentó llamarme, bloqueé su número. Intentó mandarme cartas. Las devolví sin abrir. Intentó aparecer en mi trabajo. Seguridad la escoltó afuera. Finalmente, su abogado contactó a Arturo con una propuesta. Valeria está dispuesta a declararse culpable de un cargo menor a cambio de libertad condicional, en lugar de tiempo en prisión. Arturo me llamó para consultarlo. ¿Qué quieres hacer? Quiero que vaya a juicio, dije. Quiero que un jurado escuche cada mentira. Quiero que enfrente las consecuencias completas. Eso significa que el juicio va a ser público, me advirtió. Cada detalle íntimo de tu matrimonio va a ser expuesto. Van a traer a Gonzalo para testificar sobre el affair. Van a leer su diario en voz alta. No me importa, dije. Ella eligió este camino. Ahora tiene que caminarlo. Está bien, dijo Arturo. Vamos a juicio. La noticia le llegó a Valeria esa misma tarde. Según Arturo, se puso histérica. Rogó por un acuerdo. Ofreció renunciar a cualquier derecho sobre la casa, sobre nuestros ahorros, sobre todo. Demasiado tarde, fue mi respuesta.
2 semanas antes del juicio, recibí una visita inesperada. Era el papá de Valeria, Roberto Vega. No lo había visto en años. Se había divorciado de Beatriz cuando Valeria era adolescente y se había mudado a California. Mauricio, dijo cuando abrí la puerta. ¿Podemos hablar? Lo dejé entrar, cauteloso. No sabía qué esperar. Se sentó en mi sala. Se veía incómodo. Sé lo que hizo mi hija. Empezó. Beatriz me llamó. No tengo excusas para ella. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque necesito que sepas algo, dijo. Valeria aprendió a manipular viendo a su madre. Beatriz hizo lo mismo que Valeria está haciendo ahora. Me acusó de abuso para quedarse con todo en el divorcio. Lo miré fijamente. ¿Qué? Yo era inocente igual que tú, continuó. Pero en ese entonces no había tantas formas de probar la verdad. Perdí todo, mi casa, la mitad de mi pensión, mi reputación. Pasé años reconstruyendo mi vida. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque quiero que sepas que no estás solo, dijo, y porque quiero testificar en tu juicio sobre el patrón de comportamiento en esa familia. Arturo casi saltó de emoción cuando le conté. El papá de Valeria va a testificar que su exesposa hizo exactamente lo mismo. Eso establece un patrón familiar de fraude. Es oro. Roberto firmó una declaración jurada esa misma semana. Detalló cómo Beatriz había fabricado evidencia, cómo Abroné había mentido en corte, cómo había usado las acusaciones de abuso como arma en el divorcio. Cuando Beatriz se enteró, intentó contactarme. Dejó mensajes de voz histéricos llamando a Roberto mentiroso, diciéndome que Valeria era diferente, que yo estaba siendo cruel. Los borré todos. El domingo antes del juicio fui a ver a mi mamá. Necesitaba hacer las paces antes de que todo el circo mediático comenzara. Ella preparó mi comida favorita, enchiladas verdes. Nos sentamos en su cocina como cuando yo era niño. Debía haberte creído desde el principio, dijo. Eres mi hijo. Conozco tu corazón. Dolió que dudaras. Admití. Pero entiendo, las acusaciones sonaban serias. Ella tomó mis manos. Pase lo que pase en ese juicio, estoy de tu lado. Siempre. Fue la primera vez que lloré desde que todo comenzó. No de tristeza, sino de alivio. Mi familia creía en mí. Eso era lo que importaba. El lunes en la mañana, el día del juicio, me puse mi mejor traje. Me miré al espejo. El hombre que me devolvió la mirada era diferente al de hace 2 meses. Más delgado, más duro, pero más fuerte también. Tomás pasó por mí. Marta y los niños se quedaron en casa, pero él iban a estar en la sala todo el día. ¿Listo?, me preguntó. Más que listo, respondí. Es hora de que la verdad salga a la luz. Cuando llegamos al juzgado había una multitud de reporteros. El caso había explotado en las redes sociales. Grupos de derechos de los hombres lo habían adoptado como ejemplo de acusaciones falsas. Grupos de mujeres debatían si esto desacreditaba a víctimas reales. Todos tenían opiniones, todos menos los que importaban. El jurado que estaba a punto de decidir el futuro de Valeria. Arturo me encontró en la entrada. El jurado fue seleccionado esta mañana, dijo. 7 mujeres, 5 hombres. Buena mezcla. ¿Eso es bueno para nosotros? Eso es justo, respondí, que es todo lo que necesitamos. Entramos a la sala. Valeria ya estaba ahí sentada junto a su abogado. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Aparté la mirada. El juez Foster entró. Todos nos pusimos de pie. El juicio estaba por comenzar, y yo estaba listo para ver cómo se hacía justicia. La fiscal Carolina Reyes se levantó para hacer su declaración inicial. El silencio en la sala era absoluto. Damas y caballeros del jurado, comenzó. Este caso es sobre una de las peores traiciones que un ser humano puede cometer contra otro. No solo el engaño de un matrimonio, sino el uso deliberado y malicioso del sistema legal para destruir a un hombre inocente. Caminó frente al jurado haciendo contacto visual con cada uno. Valeria Campos no solo tuvo un affair, planeó meticulosamente acusar falsamente a su esposo de violencia doméstica para quedarse con sus bienes, arruinar su reputación y comenzar una nueva vida con su amante sin consecuencias. Señaló hacia la mesa de evidencias. Vamos a presentar su diario donde ella misma escribió sus planes. Vamos a presentar registros bancarios que muestran gastos en hoteles mientras ella afirmaba estar trabajando.
Vamos a presentar el testimonio de su amante, quien admitirá que ella apareció sin marcas la noche del supuesto ataque, pero amaneció con moretones que ella misma se hizo. Reyes hizo una pausa. Y vamos a presentar el testimonio del padre de la señora Campos, quien les dirá que su exesposa, la madre de Valeria, hizo exactamente lo mismo hace 25 años. Este no es un caso aislado, es un patrón aprendido de manipulación y fraude. Se volteó hacia Valeria. La defensa les va a pedir compasión. Les va a decir que ella estaba confundida, deprimida, que no sabía lo que hacía. Pero la evidencia mostrará que cada paso fue calculado, cada mentira fue deliberada, y las consecuencias para Mauricio Campos fueron devastadoras. Reyes regresó a su mesa. Al final de este juicio, les pediré que encuentren a Valeria Campos culpable de todos los cargos, no porque seamos vengativos, sino porque la justicia lo demanda. El abogado de Valeria, Fernando Becker, se levantó para su declaración. Era más suave, más emocional. Mi cliente cometió errores, admitió, errores terribles que lamenta profundamente, pero esto no es el caso criminal que la fiscalía quiere que crean. Gesticuló hacia Valeria, que tenía la cabeza baja. Valeria Campos es una mujer que estaba atrapada en un matrimonio sin amor, que buscó consuelo en el lugar equivocado, que tomó decisiones impulsivas en un momento de crisis emocional. Becker caminó hacia el jurado. Fabricó evidencia. Sí, mintió sobre las circunstancias. Sí, pero ¿lo hizo con la intención criminal que la fiscalía alega? No, lo hizo en un estado de pánico y confusión. Hizo una pausa dramática. Les vamos a mostrar evaluaciones psicológicas que prueban que Valeria sufría de depresión severa, que estaba bajo estrés extremo, que no estaba en su sano juicio cuando tomó estas decisiones. No está bien lo que hizo, continuó, nadie está diciendo eso, pero intención criminal requiere claridad mental que ella simplemente no tenía en ese momento. Regresó a su mesa. Les pido que vean a Valeria Campos no como una criminal calculadora, sino como una mujer que se quebró bajo presión, una mujer que necesita ayuda, no prisión. El juez Foster miró a Reyes. Llame a su primer testigo. La fiscalía llama a Mauricio Campos, dijo Reyes. Me levanté con las piernas temblando, caminé hacia el estrado y puse mi mano sobre la Biblia. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Me senté y miré al jurado. 12 caras me observaban, evaluando, juzgando. Reyes se acercó. Señor Campos, por favor, dígale al jurado cuánto tiempo estuvo casado con la acusada. 5 años, respondí. Nos casamos cuando yo tenía 29 y ella 27. ¿Cuándo notó que algo andaba mal en su matrimonio? Hace como 8 o 9 meses, dije. Ella empezó a llegar tarde del trabajo. Siempre tenía su teléfono boca abajo. Cuando le preguntaba sobre su día, era vaga. ¿Alguna vez la acusó de infidelidad? Número. Pensé que solo estaba estresada. Yo confiaba en ella. Reyes asintió. Ahora, el día que le entregaron la orden de protección, ¿dónde estaba usted? En mi oficina. Un oficial apareció en la sala de descanso frente a todos mis compañeros. ¿Qué hizo después? Fui directo al juzgado. Necesitaba saber qué estaba pasando. Reyes proyectó una foto en la pantalla. Era Valeria en el juzgado con los moretones. ¿Qué pensó cuando la vio así? Mi primera reacción fue shock, admití. Luego confusión. Los moretones se veían extraños, demasiado uniformes. ¿Le puso usted esas marcas? No, nunca toqué a mi esposa de forma violenta, nunca. Reyes mostró otra imagen, el diario. ¿Reconoce esto? Es el diario de Valeria. Lo encontré en su closet después de que me revocaran la orden. ¿Puede leer esta entrada para el jurado? Abrí el diario en la página marcada. Dice, Gonzalo dice que debería dejar a Mauricio, pero no quiero perder la casa ni el estilo de vida. Necesito una estrategia. Si yo parezco la víctima, puedo quedarme con todo. Un murmullo recorrió la sala. Miré a Valeria. Tenía los ojos cerrados. Reyes dejó que las palabras se asentaran. ¿Qué sintió cuando leyó eso? Traición, dije. No solo me engañó con otro hombre, planeó destruir mi vida para beneficio propio. Sin más preguntas, dijo Reyes. Becker se levantó para el contrainterrogatorio. Señor Campos, usted dijo que notó cambios hace 8 meses. ¿Hizo algo al respecto? Le di espacio, dije.
Pensé que era lo que necesitaba. ¿No considera que ese espacio pudo haberla empujado hacia otra persona? Arturo objetó inmediatamente. Está culpando a la mala víctima, su señoría. Sostenida, dijo el juez. Reformule, señor Becker. Becker cambió de táctica. ¿Alguna vez buscaron terapia de pareja? Ella nunca sugirió que fuera necesario, respondí. Pero usted notó problemas, y no propuso consejería. No pensé que los problemas fueran tan graves, admití. Becker asintió como si hubiera probado un punto, sin más preguntas. Bajé del estrado sintiéndome drenado. Arturo me dio una palmada en la espalda. Lo hiciste bien. El siguiente testigo fue Gonzalo Medina. Entró con traje, se veía miserable. Reyes no perdió tiempo. Señor Medina, ¿tuvo usted una relación romántica con Valeria Campos? Sí, dijo Gonzalo en voz baja. ¿Cuándo comenzó? Hace 8 meses, en una convención en Houston. ¿Sabía usted que ella estaba casada? Sí. Reyes mostró registros de hotel. Estos son cargos de habitaciones que ustedes compartieron. Gonzalo los revisó. Sí. ¿Con qué frecuencia se veían? 2 o 3 veces por semana. Reyes se acercó la noche del supuesto ataque. ¿Estuvo usted con la señora Campos? Sí. Llegó al hotel como a las 11. ¿Tenía marcas visibles cuando llegó? Gonzalo negó con la cabeza. Ninguna. ¿Y cuándo volvió a verla? A la mañana siguiente, ya tenía los moretones en los brazos. Le explicó cómo los obtuvo. Dijo que su esposo la había atacado la noche anterior. Pero usted estaba con ella la noche anterior. Gonzalo bajó la mirada. Sí, entonces ella mintió. Sí. ¿Por qué no lo reportó? Gonzalo se pasó las manos por la cara. Porque estaba enamorado de ella. Quería creer que tal vez se había equivocado de noche, o que los moretones eran de antes. Reyes dejó que eso se asentara. Cuando se dio cuenta de que todo era mentira, cuando el abogado mostró las fotos en la audiencia, los moretones estaban del lado equivocado. Soy paramédico, debía haberlo visto. Señor Medina, ¿la señora Campos alguna vez le dijo que planeaba acusar falsamente a su esposo? Gonzalo titubeó. Me dijo que necesitaba una forma de salir del matrimonio, que necesitaba que Mauricio pareciera el malo. Yo pensé que hablaba de divorcio normal, no de esto. ¿Ella específicamente mencionó usar una orden de protección? Gonzalo asintió. Dijo que era la forma más rápida de sacarlo de la casa y obtener ventaja en el divorcio. Sin más preguntas. Becker se levantó para contrainterrogar. Señor Medina, usted está testificando a cambio de inmunidad, ¿correcto? Inmunidad parcial. Sí. Entonces, tiene motivación para echarle toda la culpa a mi cliente. No estoy mintiendo, dijo Gonzalo firmemente. Lo que hice estuvo mal, pero lo que ella hizo fue peor. ¿Está seguro de que no se está cubriendo? Estoy seguro de que vi a una mujer sin marcas llegar a un hotel y amanecer con moretones que ella misma se hizo, dijo Gonzalo. No hay forma de cubrir eso. El resto del día pasó en un desfile de testigos. La vecina Rosa Gutiérrez testificó que vio a Valeria salir sin marcas. El gerente del hotel confirmó los registros. Un médico forense explicó por qué los moretones eran inconsistentes con el tipo de ataque que Valeria describió. Cada testimonio era un clavo más en su ataúd. El segundo día comenzó con el testimonio más esperado. Roberto Vega, el padre de Valeria. Reyes lo guió a través de su historia. Señor Vega, ¿puede decirnos qué pasó en su divorcio de Beatriz Vega? Roberto respiró profundo. Mi exesposa presentó una orden de protección falsa en mi contra en 1998. Afirmó que yo la había golpeado. No era cierto, pero en ese entonces era su palabra contra la mía. ¿Qué pasó? Perdí mi casa, la mitad de mi pensión, el acceso a mi hija durante meses. Mi reputación quedó destruida. ¿Alguna vez se retractó? No formalmente, pero años después, durante una discusión sobre la custodia de Valeria, admitió que lo había inventado para obtener ventaja en el divorcio. Valeria se puso de pie gritando, «Eso es mentira, él nos abandonó». El juez golpeó el mazo. «Orden, señora Campos, siéntese o la sacaré de esta sala». Valeria se dejó caer en su silla sollozando. Becker intentaba calmarla. Roberto continuó. Beatriz le enseñó a Valeria que los hombres eran el enemigo, que estaba bien manipularlos para obtener lo que querías.
Vi esos patrones en Valeria desde que era adolescente. ¿Intentó intervenir? No tenía acceso a ella, dijo con amargura. Beatriz se aseguró de eso. Sin más preguntas, Becker trató de desacreditar a Roberto, sugiriendo que estaba amargado, que mentía para vengarse de su ex. Pero el daño estaba hecho. El jurado había visto el patrón. El tercer día, la fiscalía presentó las evaluaciones psicológicas. Contrario a lo que la defensa quería argumentar, los psicólogos testificaron que Valeria no mostraba signos de psicosis o incapacidad mental en el momento de los hechos. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, testificó el doctor Marcos Reynoso. Las entradas de su diario muestran planificación clara, pensamiento orientado a objetivos y comprensión de consecuencias. No hay evidencia de que estuviera en un estado mental que la excusara de responsabilidad criminal. El cuarto día fue el turno de la defensa. Llamaron a Beatriz al estrado. Ella testificó que Valeria era una buena hija, que había estado bajo mucho estrés, que probablemente actuó impulsivamente. Reyes la destrozó en el contrainterrogatorio. Señora Vega, ¿es cierto que presentó una orden de protección falsa contra su exesposo en 1998? Eso no tiene nada que ver con esto, dijo Beatriz. Responda a la pregunta, ordenó el juez. Yo tenía mis razones, dijo Beatriz evasivamente. ¿Sus razones incluían obtener ventaja en un divorcio? Beatriz no respondió. Reyes presionó. ¿Le enseñó a su hija que estaba bien manipular el sistema legal para beneficio personal? Objeción, gritó Becker. Retiro la pregunta, dijo Reyes con una sonrisa. El punto ya estaba hecho. Valeria testificó al final. Fue un desastre. Lloró, se contradijo, cambió su historia 3 veces. Admitió el affair, pero insistió que los moretones fueron un accidente, que se había caído. Reyes la destruyó. Señora Campos, si se cayó, ¿por qué su diario dice que necesitaba parecer la víctima? Yo no. Eso no era literal, tartamudeó Valeria. Reyes leyó otra entrada. Dice aquí, los moretones tienen que verse reales, pero no demasiado graves. Voy a usar la esquina de la mesa. ¿Eso suena como un accidente? Valeria se quebró. Sollozaba incontrolablemente. Yo no quería lastimar a Mauricio, solo quería salir. No sabía qué más hacer. Así que admite que fabricó las marcas. Yo estaba desesperada, gritó Valeria. Eso no es una respuesta, presionó Reyes. ¿Sí o no? ¿Se hizo los moretones usted misma? Silencio. Señora Campos, responda. Sí, susurró Valeria. Sí, me los hice yo. La sala explotó en murmullos. El juez tuvo que pedir orden varias veces. Sin más preguntas, dijo Reyes. Los alegatos finales fueron al día siguiente. Reyes fue directa y demoledora, repasando cada pieza de evidencia, cada mentira, cada contradicción. Becker apeló a la emoción, pidiendo compasión para una mujer quebrada. El jurado deliberó por 6 horas. Cuando volvieron, el capataz se puso de pie. El juez Foster preguntó, ¿ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, su señoría. En el cargo de perjurio en primer grado, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable. En el cargo de falsificación de evidencia. Culpable. En el cargo de intento de fraude. Culpable. Valeria se derrumbó. Beatriz gritaba desde la galería. Los oficiales tuvieron que sacarla. El juez programó la sentencia para 2 semanas después. Salí del juzgado sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Tomás me abrazó. Marta lloraba de alivio. Mi mamá me besó la frente. Arturo estaba sonriendo. Lo logramos. Todavía no, dije. Falta la sentencia. Pero lo peor había pasado. La verdad había salido a la luz. Y Valeria iba a pagar por lo que había hecho. El día de la sentencia, la sala estaba llena otra vez. Valeria fue traída esposada. Se veía demacrada. Había perdido peso. Su mirada ya no tenía esa chispa desafiante, solo vacío. El juez Foster entró. Todos nos pusimos de pie. Antes de proceder con la sentencia, dijo, voy a escuchar la declaración de impacto a la víctima. Señor Campos, adelante. Me levanté con mi papel temblando en las manos. Caminé al podio frente al juez. Su señoría, comencé. Hace 3 meses yo era un hombre con una carrera estable, una reputación intachable y fe en el sistema judicial. Valeria Campos me quitó todo eso en una tarde. Miré mi papel,
pero decidí hablar desde el corazón. Cuando un oficial apareció en mi trabajo y me entregó esa orden de protección, mi vida se detuvo. En segundos, todos mis compañeros me miraban como un monstruo. Mi jefe me suspendió inmediatamente. Amigos de años dejaron de contestar mis llamadas. Hice una pausa. Mi propia madre dudó de mí. Eso es lo que las acusaciones falsas hacen. Destruyen no solo tu reputación, sino tu fe en las personas que amas. El jurado podía ver que algunos asentían. Perdí mi acceso a mi propia casa. Dormí en el cuarto de huéspedes de mi hermano durante semanas. Cada noche me preguntaba cómo alguien que juró amarme pudo destruirme tan casualmente. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Lo peor no fueron las consecuencias legales o profesionales, fue el daño psicológico. Ahora dudo de mi juicio. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no vi quién era realmente? ¿Puedo volver a confiar en alguien? Miré directamente a Valeria. Ella me destruyó porque era conveniente, porque yo era un obstáculo para la vida que quería con otro hombre. No hubo emergencia, no hubo abuso real, solo cálculo frío de cómo salirse con la suya. El juez Foster escuchaba atentamente. Su señoría, continué, Valeria Campos merece el máximo castigo, no solo por lo que me hizo a mí, sino por el daño que casos como este causan a víctimas reales de violencia doméstica. Cada acusación falsa hace más difícil que víctimas verdaderas sean creídas. Doblé mi papel. Pido que la sentencia refleje la gravedad de sus crímenes, que envíe el mensaje de que el sistema legal no puede ser usado como arma personal, y que me permita finalmente cerrar este capítulo y reconstruir mi vida. Gracias, su señoría. Regresé a mi asiento. Tomás apretó mi hombro. Arturo asintió con aprobación. El juez Foster miró a Valeria. Señora Campos, ¿tiene algo que decir antes de que dicte sentencia? Valeria se puso de pie. Su voz era apenas un susurro. Yo lo siento. Siento el daño que causé. Estaba confundida y asustada y tomé decisiones terribles. El juez la interrumpió. Señora Campos, confundida no describe planear meticulosamente destruir la vida de alguien. Su diario muestra premeditación clara. Sus acciones fueron deliberadas y maliciosas. Valeria empezó a llorar. Yo solo quería ser libre. Entonces debió haberse divorciado, dijo el juez, no fabricar acusaciones criminales. Se quitó los lentes y la miró directamente. Señora Campos, en mis 30 años en este puesto he visto muchos casos de violencia doméstica real. Mujeres golpeadas, aterrorizadas, algunas que no sobrevivieron. Usted insultó a cada una de esas víctimas reales con su fraude. El silencio en la sala era total. Y más allá, continuó el juez, casi destruyó a un hombre inocente, por codicia, por conveniencia, por pura malicia. Abrió un folder. He considerado todos los factores, su edad, falta de récord criminal previo, el testimonio de salud mental, pero nada de eso mitiga la gravedad de lo que hizo. Miró a Valeria directamente. Señora Campos, la sentencio a 8 años de prisión en una instalación estatal. Servirá un mínimo de 6 años antes de ser elegible para libertad condicional. Beatriz gritó desde la galería. Los oficiales tuvieron que sujetarla. Además, continuó el juez, ordeno que pague 100,000 en restitución al señor Campos por daños y perjuicios. Todos sus bienes serán embargados para satisfacer esta deuda. Valeria se derrumbó. Los oficiales tuvieron que sostenerla. Finalmente, el juez agregó, tiene prohibido cualquier contacto con el señor Campos por el resto de su vida. Si intenta contactarlo de cualquier forma, se agregarán cargos adicionales. El mazo golpeó. Caso cerrado. Valeria fue llevada afuera sollozando. Beatriz intentó seguirla, pero seguridad la detuvo. Salí del juzgado en una especie de aturdimiento. 8 años. Había terminado. Realmente había terminado. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Vendí la casa. Demasiados recuerdos. Compré un departamento nuevo en otra zona de la ciudad. Mi trabajo eventualmente me restauró completamente. Jennifer se disculpó públicamente en una reunión general. La terapia ayudó inmensamente. Aprendí a procesar el trauma, a reconstruir la confianza en mi propio juicio. Mi familia estuvo ahí cada paso del camino. Gonzalo y yo nunca nos hicimos amigos, pero llegamos a un entendimiento. Él crió a su hijo solo. Lo vi un par de veces por casualidad. Lucas era un niño feliz, ajeno al drama que rodeó su nacimiento. 3 años después de la sentencia, conocí a alguien.
Se llamaba Laura. Era diseñadora gráfica, divertida, honesta, directa. En nuestra tercera cita le conté todo, que cada detalle. Cuando terminé, ella simplemente dijo: «Eso fue horrible. Me alegra que saliste del otro lado. ¿Estás listo para algo nuevo?» «Creo que sí», respondí. Lo estaba. Nos casamos 2 años después. Ceremonia pequeña. Solo familia cercana y amigos verdaderos. Tomás fue mi padrino. Mi mamá lloró durante toda la ceremonia. Tuvimos una hija. La llamamos Sofía. Sosteniéndola en el hospital, sentí un cierre que no sabía que necesitaba. Esta pequeña niña nunca conocería el hombre roto que fui. Solo conocería al padre que había superado algo horrible y salido más fuerte. Valeria cumplió 4 años y medio de su sentencia antes de ser elegible para libertad condicional. No me opuse, ya no sentía nada hacia ella, ni rabia, ni dolor, solo indiferencia. Ella salió de prisión con un monitor de tobillo y un estigma que la seguiría por siempre. Me enteré por terceros que luchaba por encontrar trabajo, que vivía con su madre, que había perdido todo. No sentí satisfacción, solo reconocí que las consecuencias de nuestras acciones son reales y duraderas. Ella había elegido mentir, manipular, destruir. Yo había elegido sanar, crecer, reconstruir. Los resultados hablaban por sí mismos. 10 años después de la sentencia, mi vida era irreconocible comparada con aquellos días oscuros. Director de ingeniería, casado con una mujer increíble, padre de una hija hermosa. Valeria había desaparecido de mi radar completamente, y eso estaba bien, porque la mejor venganza no es activa ni cruel, es simplemente vivir bien. Es reconstruir cuando alguien intenta destruirte. Es encontrar felicidad a pesar de todo. Mirando a mi hija dormir una noche, recordé las palabras de mi terapeuta. El trauma de la traición es real, pero también lo es la capacidad humana para sanar. Había sanado, no porque Valeria se disculpó, no porque el sistema judicial funcionó, sino porque yo elegí no dejar que su maldad me definiera. Elegí seguir adelante. Elegí creer en la posibilidad de algo mejor. Y lo encontré. Las acusaciones falsas destruyen vidas, pero la verdad tiene una forma de salir a la luz. Si alguna vez te encuentras siendo víctima de mentiras, no te rindas. Documenta todo. Busca ayuda legal. Confía en las personas que realmente te conocen. Y recuerda, sanar es posible. No fácil, no rápido, pero posible. La mejor respuesta a quienes intentan destruirte es simplemente vivir bien. Si esta historia te tocó, déjame tu like para que YouTube la muestre a más personas. Y si quieres más historias de justicia, traición y reconstrucción, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.